Bueno, la idea de esta reunión, les dije, pero vamos a hacerlo, vamos a inversa, y esta es la región CN. La evaluación que viene va a ser de diodos, recortadores, sujetadores y nada más por el momento. Lo que les dije, bueno, rectificadores que estábamos empezando a ver, eso iría para la segunda evaluación, pero por el momento estas tres temáticas se van a ver. Entonces, lo importante es que sí se ve la pizarra, ¿no? Estoy compartiendo. Yo la veo en blanco, pero... ¿Serio? Sí se ve, sí se le ve. Tal vez el internet. Bueno, tal vez sea el internet. Ya. Empezamos a hablar esto de los diodos. Ya, perdón. Sí, habíamos hablado de esto. Habíamos dicho que tenemos una ecuación característica del diodo, que es igual a I, la corriente del diodo es igual a la corriente de saturación. La corriente de saturación era la que estaba por aquí. Esta es la IS, que multiplica a E elevado a al voltaje BD sobre NBT menos 1. Toda esta ecuación es la ecuación de la curva. O sea, por eso es la ecuación característica de la curva, pero es esto, es entender estos tramos. ¿Qué les iba a decir aquí? En esta parte tengan en cuenta que, bueno, el N puede ser N igual a 1 o N igual a 2. Si el libro o los enunciados les pide, pueden trabajar con cualquiera de estos si no asocian que es N igual a 1. Lo que les quería pedir aquí que tengan mucha consideración es que a veces cuando se está tipeando en la calculadora pueda que cometan unos errores, los típicos errores que yo no pongo paréntesis mis unidades. Por ejemplo, si yo tipeo voy a poner cualquier valor, 1.36 por 10 a la menos 6, por ejemplo, y le pongo enseguida dividido para 1,6 por 10 a la menos 5. La calculadora, si lo ponen así, simplemente el dividido y esto, va a interpretar dividido a esto y por esto. Entonces tengan en cuenta los paréntesis. Y tengan en cuenta, eso les digo porque me ha sucedido a veces en la calculadora. Entonces, por favor, traten de manejar con paréntesis para que tengan los resultados adecuados. Asimismo, el valor de, si nos iríamos por el lado de matemáticas, es el número euclidiano, creo que era. Bueno, pero este valor de, si no lo encuentran de pronto en sus calculadoras o en alguna cosa, este valor es 2.71, se puede utilizar. Es un número que tiene más decimales. Pero con 2,71 estaría bien. O sea, yo para interpretar esto, si es que no encuentro el E en mi calculadora, puedo poner 2,71 y elevarle al valor que esté acá. Entonces traten de ver estas observaciones que les digo que incluso a mí me ha pasado, tipeando en la calculadora, y para evitar problemas de este estilo. Ya, partiendo de la curva característica, de la ecuación característica, les había dicho también que, bueno, en clase les dije simplemente, si derivan esto, tienen la resistencia dinámica. Entonces, por favor, traten de revisar el libro de Boylestar esta parte, ya que la derivada de I D con respecto voltaje corriente, voltaje es igual por I por R, derivada de B D con respecto a la corriente es igual a la resistencia dinámica. Revisen un poco esa parte. Les había dicho en clase igual que eso es una derivada, pero que también sí sería conveniente que lo revise. A ver, vamos a hacer un ejercicio en el cual, déjenme ver cómo dice el enunciado. No debo estar para... Vamos a hacer este de aquí, la corriente del diodo. Pero aquí nos dice el BD 0,6
También es 20 de nos dice determine la corriente del diodo. No conocemos, pero nos da la temperatura, que es 20 grados. Nos da que es un diodo de silicio, pero aquí nos dice el BD 0,6. También nos dice que la corriente de saturación es 50 nanoamperios. Igual eso también revisen, o sea, si es que alguien tiene dudas, la parte de nanoamperios, miliamperios, picoamperios, por decirles nano, es igual a 10 a la menos 9. Pero tienen que verle lo que es pico, femtom y cosas por el estilo, saberse las nomenclaturas. En este caso, bueno, habíamos dicho, igual volvamos a escribir por acá, la corriente del diodo es igual a IS por E a la BD NBT, voltaje térmico menos 1. Ya, el primer paso sería calcular el voltaje térmico, que era igual a la constante de Boltzmann por la temperatura en grados Kelvin sobre la carga del electrón. En este caso, el voltaje térmico, vamos haciéndolo en la calculadora para corregir o para tratar de ver que tipeen bien estas cosas que les decía que, por ejemplo, la constante de Boltzmann es 1,38 por 10 a la menos 23. La temperatura, como es en grados Kelvin, esto es igual a 273 más 20. Sería 293. 293. Y la carga del electrón, 1.6 por 10 a la menos 19. Estoy viendo las magnitudes para la final. Sí me gusta que manifiesten las unidades y todo esto. Sabemos que es voltaje, entonces debería estar expresado en voltios. Por favor, tipiemos esto. Como les dije, tengan en cuenta que puedan cometerse algunos errores al tratar de... y me ayudan con la respuesta de este valor. Esta sí te va a dar 2.52, pero te sale, es 25,27 milivoltios. Aquí es 10 a la menos 23 y aquí es menos 19. Entonces ten en cuenta que suponte ahí tipeaste algo mal o algo pasó en los cálculos, llegaste, pero te salió aquí 10 a la menos 7, no podría ser. Esos errores yo quiero que igual no tengan el rato de la prueba, porque ya les digo, tal vez por algo que tipees mal, te va a salir incorrecto el resultado y de ahí ya se complica. Vuélvele a hacer, por favor. Igual yo también lo voy a hacer en este momento, aunque ya lo hice, pero voy a volverlo a hacer. Por 293 dividido, siempre utilicen los paréntesis, 1.6 por 10 elevado a la menos 19. Sí, 25,27 milivoltios. Eso quiero que, ya les digo, si a mí me suele pasar, a ustedes en la prueba les va a pasar, así que por lo menos traten de llegar a hacer con su calculadora esto y llegar acá, que tengan este mismo resultado, para que, y como les dije, pongan así paréntesis de aquí a acá, multipliquen primero esto, o cosas por el estilo, pero traten de manejarla, o sea, estén seguros. Por aquí. Les había dicho que tengan mucho cuidado al momento de, a ver que habíamos calculado el ID. No, a ver, el voltaje térmico habíamos calculado. Era 0, les había dicho que tengan cuidado para que no se equivoquen, 27 milivoltios. El tema de cómo ingresan en la calculadora y que traten de sacar lo que acabamos de hacer, el voltaje térmico de KT
sobre Q y que les salga este valor, por lo menos para este ejercicio, y así están seguros de que su calculadora no les va a jugar una pasada de pronto en la prueba. Igual les dije que E es igual o aproximadamente igual a 2,71. El valor de E a la BD ya tendría que ser elevado por estos términos. Habíamos dicho igual que la corriente del diodo es igual a la corriente de saturación por E elevado a la BD NBT menos 1. Hemos calculado el BT. El N vamos a ocupar un N igual a 2 para este ejercicio. Y el BD nos daba el enunciado, BD igual a 0,6. Está dentro del enunciado, por aquí está, perdón. El 14, 15, 15. El 15 aquí nos dice 0,6 voltios. La IS también nos daba, les dije que tengan en cuenta las magnitudes pico, nano, femto, micro, mili y todas las demás. Entonces aquí multiplicamos 50 por 10, pico era menos a la menos 9, E, que es elevado a 0,6, que divide a 2 por 25,27 milivoltios y menos 1. Calculemos toda esta expresión. De igual forma, aquí nos va a dar la corriente en amperios, pero tengan en cuenta aquí todos estos cálculos, como les digo, para que no les juegue mal la calculadora. En este caso, esta corriente sale 7,158 miliamperios. Eso sería un ejercicio de este tipo. Observación, lo que les digo, tengan en cuenta que tipeen bien, que pongan los paréntesis, que hagan las operaciones, por ejemplo, aquí, en esta acá les voy a poner con rojo. Yo empezaría a hacer esta operación primerito. De ahí le resto el 1, o sea, primero, después resto esto, y después le multiplico por todo esto. Pero con paréntesis, para que no se distorsione el tema o no tengan otros valores. Y llegamos a esto. Entonces, igual de la misma forma, comprueben tener de aquí, llegar a esto, para que estén con sus calculadoras de una manera más seguros de que van a hacer bien los cálculos por ese lado y no les puede una pasada la calculadora. Eso, a ver, listo. Habíamos dicho, por acá, 2, 2, 2, 2, 2, 34. Ya. Vamos a hacer este ejercicio de aquí. Vamos a hacer este de aquí. Ya. Estos ejercicios, les había dicho recortadores, que tengan en cuenta que los recortadores, como su nombre le indica, va a recortar la señal. En este caso, tenemos un semiciclo positivo hasta 20 voltios y un semiciclo negativo hasta menos 5. La señal que les den puede ser triangular, puede ser cuadrada, o sea, siempre tienen que ser el mismo análisis, pero de ahí la señal sinusoidal que les den podría ser diferente. Podría ser, como les dije, una señal así, tipo escalón o alguna cosa. Pero si hacen el análisis por partes, van a determinar el correcto funcionamiento. Por ejemplo, aquí vamos a hacer el análisis cuando el voltaje es, permítame,
Vamos a hacer el análisis siempre cuando el diodo, vamos a iniciar el análisis cuando el diodo se encuentre en polarización directa. En este caso, la única manera para que el diodo se polarice directamente vendría a ser con un voltaje negativo. Al tener yo de esta forma, voy a lograr que mi diodo, en este caso se considera ahí un diodo ideal, que mi diodo se convierta en un cortocircuito. Prácticamente es como que desaparece, queda de esta manera. Aquí yo debo determinar qué voltaje, aquí son 2 voltios, menos, más, qué voltaje yo tengo a la salida. Si mi voltaje en esta fuente es de menos 5 voltios, yo voy a hacer el análisis, bueno, ya está con los signos. Yo voy a hacer el análisis que les decían en la clase. Vengo por aquí, paso el elemento que sería la fuente de voltaje, tengo menos voltaje de entrada, paso el elemento, tengo más el voltaje de 2 voltios, pongámosle. Aquí tengo más, menos, vengo, y paso, y tengo menos V sub 0. Esto es igual a 0, acá ya no tengo nada, y regreso. Este es el análisis de una malla. Entonces, en este caso, el V sub 0 va a ser igual a, es igual a 5, de paso el que sería la fuente de voltaje, tengo menos voltaje de entrada, paso el elemento, tengo más el voltaje de 2 voltios, pongámosle. Aquí tengo más, menos, vengo, y paso, y tengo menos V sub 0. Esto es igual a 0, acá ya no tengo nada, y regreso. Este es el análisis de una malla. Entonces, en este caso, el V sub 0 va a ser igual a menos VI más V de 2 voltios. Como ya los signos estoy considerando al realizar el análisis en la malla, entonces yo aquí simplemente coloco los valores. VO va a ser igual a menos, el valor de VI es 5 y el de 2 es 2 voltios. Entonces mi voltaje de salida en el semiciclo negativo va a ser igual a menos 3 voltios. Entonces yo ya empiezo a graficar, perdón. Yo ya empiezo a graficar mi salida. Entonces cuando yo tengo aquí, si esto le llama T1, en T1 yo voy a tener menos 3 voltios. Entonces vengo acá y tendré 3 voltios. Eso será de T1 a T2. En T2 vuelvo a tener yo acá ya los 20 voltios. Pero en este caso, tener yo estos 20 voltios quiere decir, déjenme enrayarles, voy a volver a borrar. Paramos aquí. Ya. Que yo tenga mi voltaje positivo. Positivo, este era menos, más. Que yo tenga aquí mi diodo. Que yo tenga un voltaje positivo. Y esta fuentecita B también es positiva. Siempre mi diodo va a estar en polarización inversa. Habíamos dicho polarización inversa, circuito abierto. Entonces es como que yo tuviera esto, un circuito abierto. Si yo tengo un circuito abierto, les dije que asocien a que está cortado el cable, no sé, que lo abrieron, le sacaron de una patita el diodo y ya no tienen no va a haber ninguna corriente. La corriente por aquí es igual a 0. Si la corriente es 0, el voltaje va a ser igual a 0. Entonces, cuando yo tenga mi voltaje positivo, yo lo que voy a tener es un voltaje 0. Y de ahí mi salida se vendría a repetir. Sería cíclica. Les había dicho igual que tengan en cuenta que el hecho de no tener voltaje no implica que el hecho de no tener corriente no implica que yo no tenga voltaje. Si yo mido aquí con el multímetro, voy a tener un voltaje. En este caso, en el semiciclo positivo, por ejemplo,
va a ser igual a 25 voltios. Los 20 que están acá y los 5 que están acá. También les he dicho, les he tratado de hacer la analogía con las pilas y esas cosas. Les he dicho, por ejemplo, aquí, ¿qué tengo yo? Tengo una fuentecita de menos a más de 20 y está en serie con una fuentecita de menos a más de 5. Cuando yo tengo así esta distribución, yo tranquilamente puedo decir que, o sea, asocio a que tengo una fuente de 25. Entonces, si me pidieran, por ejemplo, ahí el voltaje pico inverso que habíamos visto en rectificación, vendría a ser este valor, si es que me lo pidieran. También les había dicho que, bueno, que potencia es igual a voltaje por corriente. Aquí en estos circuitos, por lo general vamos a utilizar esa expresión, a ver, eficaz, bueno, cuando hablemos de potencias, bueno, eso es más adelante, pero aquí por lo menos para este circuito, voltaje sobre corriente. Si me pidieran, o sea, no está dentro del ejercicio, pero por ejemplo, si me piden la potencia de esta resistencia, esta va a tener solo aquí, porque en este punto tiene voltaje 0. Entonces la potencia en este punto va a ser igual a menos 3 voltios por la resistencia, por la corriente que fluye. No calculamos la corriente. La corriente, nos faltaría calcular la corriente. Pero si no tengo la corriente y tengo la resistencia, ahí vamos a hacer esta. Les había dicho también, esperen. Potencia es igual a B por I. También les habíamos dicho que la ley de Ohm es voltaje es igual a I por R. Y va a ser igual a voltaje sobre R. Si yo tengo que aquí la potencia, lo puedo transformar a B cuadrado sobre R para evitarme calcular la corriente. El voltaje tengo aquí menos 3 al cuadrado sobre la resistencia que es 1 kilo ohmio. 3 por 3, 9, dividido para 1K. El K les dije que puede pasar arriba como mili, sería 9 milivatios. Esa sería la potencia. Algo que también les he dicho hasta el momento. Hasta el momento que la ley de Ohm, como el Padre Nuestro, que no se confundan con eso. O sea, eso tienen que saberse. Voltaje es igual a I por R, voltaje igual a I por R. Y después de esto pueden sacar la I, pueden sacar la R. Si tengo voltaje y tengo resistencia, puedo calcular la corriente, que es lo mismo. Cosas así. Eso sería en esta parte. No sé si tengan alguna pregunta o alguna duda que tengan. Estamos viendo un poco de recortadores para ampliar lo que se dijo o se conversó en clase. Si tienen alguna duda, como les dije, o sea, igual que en clase pueden aquí abrir sus micrófonos o alzan la manito de cualquier forma. La idea es que quede claro para ustedes. A ver, y vamos con este acá. Con la misma señal vamos a hacer este recortador. Entonces, igual, yo analizo el semiciclo, empiezo a analizar por el semiciclo que mi diodo se comporta en polarización directa. En este caso, en el semiciclo positivo, voy a lograr que mi diodo se comporte como un cortocircuito y que yo tenga la salida mi señal. Aquí una consideración, bueno, les dije, se pueden poner fuentecitas, aquí hay una fuente. Tengo mi resistencia y tengo aquí una fuente de 5 voltios. Que si se confunden, les dije, no les toma más tiempo volver a graficar. De esta forma se ve mejor la fuente de 5 voltios que un puntito con 5 voltios, pero esas dos nomenclaturas dicen lo mismo. Si yo tengo aquí mi cortocircuito en el semiciclo positivo, ya que el diodo está en polarización directa, también les había dicho, este punto de aquí es el mismo de acá y cosas por el estilo. Entonces, mi voltaje de salida en este punto va a ser el mismo voltaje de entrada. Entonces, yo tendré aquí 20 voltios.
20 voltios. Dejémoslo así nomás, 20 voltios. Porque vamos a ver qué función tiene la 20 voltios. Esto tendría, acá tengo 0. Esto es lo que yo tendría en el primer semiciclo. No le bajo hasta 0 porque no va a llegar hasta 0. Esta señal, esta fuentecita va a hacer que algo suceda. Y eso es lo que quiero que entiendan aquí. En el semiciclo positivo llegó hasta ahí. Vamos a ver qué pasa en el semiciclo negativo. Cuando yo introduzco a ver, listo. Cuando yo tengo una fuente negativa menos a más, este semiciclo, 5 voltios, mi diodo se va a comportar en polarización inversa. Va a ser un circuito abierto aquí. En este caso, aquí vuelta tenemos que esta fuente va a estar siempre presente, esta fuente de 5 voltios. Entonces, si yo cojo y mido con el multímetro aquí, voy a tener esta expresión. Si le queremos ver, voy a graficar acá del lado izquierdo de otra manera para que sea un poco más visible. Este es mi voltaje de salida. En este caso, como vemos, no hay nada, no hay ninguna carga acá, porque si hubiera una carga fuera diferente, pero si no hay ninguna carga, la corriente que está fluyendo por aquí es igual a 0, porque tenemos aquí un circuito abierto. El voltaje en esta resistencia, voltaje en R en 2.2K, igual a 0. Si yo no tengo un voltaje 0, les dije que asocien voltaje 0 a un cortocircuito. Vuelvan a graficarle así. Y ahora mi voltaje de salida. Vengo por acá. Es el mismo punto que esta fuentecita de más menos 5 voltios. En este caso, mi señal en el semiciclo negativo va a permanecer con un valor de 5 voltios positivo. Y aquí es donde se empieza a hacer cíclico y pare de contar. Este análisis sigue siendo de los detalles que les he dicho. Consideren un cortocircuito, un voltaje 0 como un cortocircuito. Tratemos de visualizar cómo está el diodo, polarización directa, polarización inversa. Si ponen una fuente ahí, algo tiene que hacer esa fuente. En este caso vimos que este gráfico de aquí es lo mismo que está acá. Pero tal vez visto de esta forma pueda resultar un poco confuso. Pero si lo graficamos acá, es el mismo gráfico, o sea, es la misma expresión, sino que como que diéramos la vuelta a los cablecitos, los elementos los pusiéramos más bonitos. Y aquí nos puede decir, podemos interpretar de mejor manera. Y así tendríamos nuestra señal de salida. Ese era el ejercicio que quería ver en recortadores. Para complementar, igual, o sea, les recomiendo que realicen como les dije desde el inicio de la clase, el libro de Boylestar les facilita digitalmente, pero este es el que manejamos de base a nivel de cátedra. Aun cuando el deber de la unidad 2 está para el 29 de diciembre, creo que les puse, para que despidan el año con este último deber. Procuren hacer estos ejercicios, procuren ir avanzando en lo que son ejercicios de recortadores y de sujetadores, que les va a servir para el próximo martes. Son recomendaciones, como les dije. Espero que las valoren, como esta recomendación de tener esta charla de hoy, que solo creo que 10 alumnos de 36, no, 10 estoy contándome yo. 9 de 36. El 25% del aula quiso tomarla. Adicional, ayúdenme para ver si no están en el coliseo, si me están prestando atención. Pongan por favor en el chat presente. O sea, como les dije, esto es opcional, pero asimismo opcionalmente les tendré presentes.
a final de ciclo, no sé. Entonces, todo es opcional, pero ustedes saben que capaz se conectaron y se fueron, entonces ya, listo. Si es que están aquí, los 9, chévere. Ya, entonces yo ahí, igual como esto se graba junto con con el video, les tendré ahí presente algo en algún momento. Espero que igual, les he dicho también, les he comentado en el aula, siéntanse en toda la libertad de poderme contactar por Teams si es que alguna cosa tienen dudas. La idea no es esperar hasta el final. De mi parte les digo que es mejor. Les dije igual en clase, esto es una materia secuencial. Todo lo que vamos viendo, vimos un diodo, vamos a ver, estamos viendo aplicaciones, todos los capítulos son secuenciales. Luego de esto veremos TVJs, polarización, empezamos por polarización de TVJs, de C, porque vamos a necesitar después para C y después para diseño, o sea, todo es secuencial, o sea, y si vamos entendiendo de aquí, acá, están ya en cuarto semestre, no mentira. Esto les digo es todo de manera secuencial y espero que igual en estos primeros parciales, en este primer parcial por lo menos, les vaya súper bien. Bueno, en clase les digo, pero bueno, los proyectos también ya se va a definir, ya tenemos qué vamos a hacer para los proyectos, va a ser una fuente más o menos, pero los datos les daré el próximo martes o el miércoles o el viernes. Martes la prueba igual, bueno, eso les digo igual al inicio, va a tener una duración de 1 hora y media. 1 hora 30 minutos. Y igual yo creo que ya el martes ya les paso los proyectos que van a ser construcciones de unas fuentes. A ver, vamos a hacer ahora uno de sujetadores. Y en sujetadores les dije igual en clase. O sea, como les digo, este es complemento, porque si prestaron atención en clase, esto que están al otro lado. Pero en sujetadores les había dicho, tengan en cuenta que en sujetadores, si yo tengo mi señal Bin de esta manera, de 10 voltios, o sea, estoy poniendo un valor. Me dan un segundito. Voy a escribirlo esto. En sujetadores, a ver, perdón. Les decía, en sujetadores, tengan en cuenta que la señal tal como entra, cambiemos así, cambiémosle, digamos, pongamos señal sinusoidal. Tal como entra, con mi voltaje pico, en este caso de 20 voltios, va a ser la señal de salida. Pueda que esta señal esté por acá arriba, así, algo así, pero de aquí a acá, 20 voltios. Pico va a ser 20 voltios. Puede que aquí esté -6 y acá 14, pico superior. Pero 14 menos 6, 20. Y, perdón, está feita esta sinusoidal. La señal debe ser sinusoidal. O sea, tiene que ser la misma señal de entrada, perdón, no sinusoidal. La misma, igualita, no puede cambiar ni el periodo, ni la frecuencia. La amplitud sí puede ir variando, pero es como que la señal la desplazáramos de un lado para arriba o para abajo. No puede recortarse en un sujetador, no se va a recortar la señal, cosas por el estilo. No es que les entregue una señal sinusoidal y ustedes me dicen que a la salida sale una cuadrada, no va a pasar eso. Por lo menos no en ejercicios de sujetadores. Y asimismo entra una señal de 15 voltios y menos 10 voltios, por ejemplo. Sigo teniendo aquí mi voltaje pico de 25 voltios, pico. Y mi señal cuadrada puede salir, pongamos aquí una que diga así, 35 voltios a 10 voltios. O puede salir para abajo, o sea, simplemente es como que desplazaron la señal para arriba o para abajo. Pero mi voltaje pico va a seguir 100 voltios. No va a pasar eso. Por lo menos no en ejercicios de sujetadores. Y asimismo entra una señal de
15 voltios y menos 10 voltios, por ejemplo. Sigo teniendo aquí mi voltaje pico de 25 voltios, pico. Y mi señal cuadrada puede salir, pongamos aquí una que diga así, 35 voltios a 10 voltios. O puede salir para abajo, o sea, simplemente es como que desplazaron la señal para arriba o para abajo. Pero mi voltaje pico va a seguir siendo 25, o sea, va a seguir siendo el mismo de la entrada, la señal se va a seguir comportando de la misma manera. Eso tengan clave y presenten en los sujetadores. Igual se abordó eso en clase. El sujetador, vamos a hacer este de acá. Y con eso creo que ya culminamos por ahí esta clase. Y si tienen alguna pregunta, les digo, siempre les he dicho, o sea, me van diciendo y lo vamos revisando. ¿Qué analizamos? Analizamos cuando el diodo se comporta en polarización directa. Entonces, en este caso, polarización directa será cuando mi diodo yo tenga mi fuente más menos, será en este semiciclo. Entonces, de T1 a T2 voy a realizar mi análisis. ¿Sí? En este caso, la fuentecita, estaríamos hablando de esto, estaría en el semiciclo negativo, menos más. Ya, a ver, aquí tendría mi diodo, como es un diodo ideal, se comporta como un cortocircuito. Y la corriente está fluyendo en este sentido, ¿no es cierto? La corriente fluye de más a menos, sería la polaridad del capacitor más y menos. Algo que también les había dicho, cuando vean un cortocircuito, es igual, si tienen claro eso en circuitos o en otras materias también les puede servir. La corriente siempre fluye por el camino más sencillo. Si yo tengo un cortocircuito que es un cable y una resistencia, sea del valor que sea, la corriente va a fluir por el cable. Esta resistencia es como que se desaparece, donde cuenta que no hay, se fue. Y borrémosla mejor, se fue. Y esto es lo que queda para el análisis en este caso, con un diodo ideal. Si analizamos aquí, vamos a ver que el voltaje de entrada, haciéndole el análisis por malla que les he indicado, voltaje de entrada, vengo por aquí, menos voltaje de entrada, vengo por acá, más BC es igual a 0. El voltaje del capacitor va a ser igual al voltaje de entrada. Voltaje del capacitor va a ser igual a 20 voltios. ¿Sí? El voltaje del capacitor va a ser igual a 20 voltios. Y va a mantener esta polaridad más menos. Entonces, en esta parte, el capacitor lo que hace es un proceso de carga. Para sujetadores, todavía no vamos a filtros, vemos después de la prueba, pero es para el primer parcial, pero bueno. En filtros vamos a ver que un capacitor se carga y después se descarga. Y hay un voltaje aquí de rizado, cosas así. Pero para sujetadores vamos a considerar que el capacitor se carga, permanece cargado, o sea, va a permanecer cargado, que esta descarga es muy pequeña, cosa que va a permanecer cargado hasta el siguiente periodo y se va a cargar otra vez. No vamos a considerar que la descarga es, simplemente consideramos que se cargó y va a quedarse va a quedarse cargado hasta el siguiente semiciclo. Y eso es lo que sucede realmente, ya que estos semiciclos, nosotros aquí analizamos por partes, positivo, negativo, pero ya dentro de la práctica estos son semiciclos que pasan muy rápido. Entonces hablamos de milisegundos, 10 milisegundos, cosas así, dependiendo de la frecuencia. Que también les dije, bueno, frecuencia igual a 1 sobre periodo, esto les sirve para toda la vida también. El periodo es la señal donde se repite la señal, esto sería T, la mitad de esto sería T sobre 2, cosas así. Ya. Vamos a considerar que simplemente se cargó el capacitor y mantiene cargado hasta el siguiente proceso en el que vuelve a cargarse y todo lo demás, pero no va a haber esta descarga. Entonces, si ya se quedó cargado, es como que yo tuviera una fuentecita ahí.
Llego yo al otro semiciclo positivo y en este caso voy a graficar acá a la izquierda. Tengo menos, más. ¿A qué se me cargó? A 20 voltios, 20. Vengo con mi ciclo positivo, más, menos. Estamos 20 voltios, es el ciclo positivo. Vengo a mi resistencia y mi diodo, en este caso, se comportaba como circuito abierto. Lo grafico aquí estos dos puntitos para dar a entender de que es un circuito abierto. Y mi voltaje a la salida es esto. Otra vez el mismo punto. Si se pierden por aquí, o sea, hagan de cuenta que son dos pilitas aquí, una de más menos 20 y menos más 20. Sumado todo esto me da 40 voltios. Entonces aquí, sumado esto, tengo 40 voltios. Este punto de aquí los voy a poner con verde. Este punto de aquí y este punto de acá, si yo vengo por aquí, siguen siendo los mismos puntos. Lo que les dije, analicen esto. Por acá no se va a ir la corriente porque está abierto, no es que la corriente va a saltar. Aquí sí borremos esta partecita de acá para hacerlo. Solo les dejé así para que vean que ahí va el diodo. Y ahora mi voltaje de salida. Mi voltaje de salida va a ser este valor de acá, los 40 voltios. Entonces yo voy a tener una señal de este tipo, que va hasta 40 voltios. Y en el periodo en el otro era un cortocircuito, aquí. Esto es 0 voltios, esto es lo que ve acá, 0 voltios, 0 voltios, 40 voltios. Y de ahí se empieza a repetir con los periodos que sea. Y si nos damos cuenta lo que les dije, o sea, es la misma señal de entrada que va de 20 a menos 20, voltaje pico, pico, 40, sigue siendo una cuadrada. Voltaje pico, pico aquí, 40 voltios, sigue siendo cuadrada. El sujetador no cambia ni la forma, no, 0, 40. Entonces yo voy a tener una señal de este tipo, que va hasta 40 voltios. Y en el periodo en el otro era un cortocircuito, aquí. Esto es 0 voltios, esto es lo que ve acá, 0 voltios, 0 voltios, 40 voltios. Y de ahí se empieza a repetir con los periodos que sea. Y si nos damos cuenta lo que les dije, o sea, es la misma señal de entrada que va de 20 a menos 20, voltaje pico, pico, 40, sigue siendo una cuadrada. Voltaje pico, pico aquí, 40 voltios, sigue siendo cuadrada. El sujetador no cambia ni la forma, no cambia la forma de la onda de entrada. Sea triangular, va a seguir siendo triangular, sea cuadrada, va a seguir siendo cuadrada, sea sinusoidal, va a seguir siendo sinusoidal, y mantiene el pico, pico. Sí, es igual también les dije en la clase. Cuando hay presencia de una fuente de voltaje, como en este caso cambiamos este color. Cuando hay presencia de una fuente de voltaje, tenemos que analizar ahí hasta qué valor se carga, en este caso, el capacitor. Y hasta qué valor, y qué pasaría cuando se polariza en inversa o cuando deja de conducir. Ya. Entonces, en este caso, nosotros vamos a ver qué pasa aquí. Habíamos dicho que analizamos cuando el diodo se comporta en polarización inversa. Polarización inversa se comportará en este semiciclo, en el semiciclo negativo. Entonces yo voy a tener esto. Menos, más. Vengo por aquí, mi diodo ya va a ser un cortocircuito para el análisis. Vengo por acá y tengo una fuentecita de menos, más 5 voltios. El voltaje del capacitor, la corriente fluye en este sentido, va a ser más, menos. Y es lo mismo aquí, analizamos qué voltaje va a tener, hasta qué voltaje se va a cargar el capacitor.
Ya, en este punto, vamos por aquí, cogemos aquí el menos, pasamos el elemento menos BI, vengo por acá, por acá, por acá, paso mi BC más BC, vengo por aquí, paso mi elemento más voltaje de 5 es igual a 0. No tengo nada más y regreso. Entonces mi voltaje del capacitor va a ser igual a BI menos voltaje de 5. Mi voltaje de capacitor va a ser BI, estamos diciendo 20 voltios. Es esto de acá. 20 menos 5. Mi voltaje del capacitor será 15 voltios. 15 voltios va a ser mi voltaje del capacitor para el análisis posterior, el semiciclo positivo. En este semiciclo negativo, lo que les dije, pongámosle con color verde. Este es mi voltaje de salida. Y si yo voy de aquí a acá, es como que yo viniera por aquí, por acá con la parte verde, sigue siendo el mismo punto este y este. Mi voltaje de salida va a ser igual a menos 5 voltios. ¿Sí? Es el mismo punto, no hay ninguna resistencia, no hay nada por aquí, 5 voltios. Entonces yo vendría a tener para el semiciclo negativo menos 5 voltios, tendría así. Esa parte nomás, vamos a graficarle. Este es el análisis del semiciclo negativo. Igual debería hablar que de 0 a t. Si me pide explicar detalladamente, digo de 0, de T1 a T2, el diodo está en polarización directa, se comporta como un cortocircuito y mi voltaje de la salida va a ser igual al voltaje de la fuente. Si está de 5 voltios, mi voltaje será 5 voltios. Ya, el capacitor les dije, hagan de cuenta que permanece cargado. ¿A qué valor al que calculamos aquí? 15 voltios. Y viene el semiciclo positivo, más menos 20 voltios. Viene mi diodo, se va a comportar como un circuito abierto, aun cuando está aquí esta otra fuentecita de 5, no va a ser casi nada ahí, menos más. Y yo vengo para acá. Otra vez el mismo punto, se dan cuenta aquí, menos más, menos más. Todo esto es como que fuera 35 voltios. Y esto, les voy a poner con rojo, es el mismo punto aquí que aquí. Sigue siendo el mismo punto. Entonces mi voltaje de salida en este semiciclo será 35 voltios. Yo voy acá, 35 voltios. Y tendré esta parte. Igual, si veo de aquí a acá, voltaje pico a pico, 40 voltios. Mi señal sigue siendo cuadrada. Ya teníamos voltaje pico a pico, 40 voltios. Eso es tenerla clara. Si es que de pronto igual, por ejemplo, les había dicho igual, si es que aquí no es un diodo ideal, sino es un diodo de silicio. Vamos a ver qué pasaría. Si es que aquí no es un diodo ideal, sino un diodo de silicio. Hagámosle este con un diodo de silicio. Creo que igual hicimos en la clase pero hagámosle con el diodo de silicio. En este caso, aquí
Ya mi diodo, si yo considero no un diodo ideal, sino un diodo de silicio, mi diodo se comportará como una pequeña fuentecita. Vamos a ver qué pasaría. Si es que aquí no es un diodo ideal, sino un diodo de silicio. Hagámosle con un diodo de silicio. Creo que igual hicimos en la clase pero hagámosle con el diodo de silicio. En este caso, aquí, ya mi diodo, si yo considero no un diodo ideal, sino un diodo de silicio, mi diodo se comportará como una pequeña fuentecita. ¿Qué polaridad? La polaridad que tiene el diodo, menos, más. Recuerdan que aquí es un menos y aquí es un más. Y si es que es de silicio, 0,7. 0,7 voltios. Menos, más. Ya. En este caso, vamos a ver que borremos todo esto. Borremos todo esto de acá. Estamos considerando ahorita un diodo de silicio. Aquí tenemos una fuentecita que va a ser menos, más y menos, más. En este caso, estas dos fuentes se suman y es como que yo tuviera aquí una fuente de 5,7 menos, más 5,7 voltios. Es lo mismo, o sea, es un equivalente, por decirlo así, de fuentes. Y aquí yo tendría mi voltaje del capacitor y yo necesitaría ver hasta cuánto se carga el capacitor. En este caso, igual el fluye de más a menos, tendría esta polaridad y voy a poner acá en el lado izquierdo. Vengo por aquí, cruzo el elemento de la fuente, menos voltaje de entrada, cruzo el elemento del capacitor, más voltaje del capacitor, y hagamos paso a paso, vengamos por acá que es lo mismo. Cruzo la fuentecita, tengo un más voltaje del diodo, cruzo esta fuente, tengo un más voltaje de 5, es igual a 0. Y voltaje del capacitor, mando todo al otro lado, sería Bin menos Bd, menos voltaje de 5. Voltaje del capacitor sería igual a 20 menos 0,7 menos 5. Voltaje del capacitor sería igual a 14,3 voltios. 14, a ver, no, sí, 14,3. Sí, tendría yo ahí 14,3, pero mi voltaje a la salida vendría a ser 5,7. Entonces, de esta manera, voy a tener así. En el semiciclo negativo, hasta menos 5,7. Voy a tener esta partecita. Vuelve, ya en el semiciclo positivo, el diodo se nos comporta como un circuito abierto, ¿no es cierto? Voy a borrar esta parte de acá para hacer el análisis en el semiciclo positivo. Pero ya tenemos el valor del capacitor. En el semiciclo positivo, más menos, mi diodo, mi capacitor ya se cargó hasta 14,3, el valor positivo es de 20. El diodo se comporta como un circuito abierto en polarización inversa. Aquí tengo mi fuentecita, la fuente no es que se pierde, se cae, sigue estando ahí presente, mi fuentecita. Y yo tendré acá la resistencia.
si veo esto de aquí, lo que les decía, las dos fuentecitas, o es como que yo tuviera aquí, 34,3. Aquí voy a tener abierto la fuentecita. Ay, perdón, ya verifiqué mal la fuente. La fuente y me pide este voltaje a la salida. Aquí sigue una resistencia del voltaje a la salida. Igual voy a graficar con verde. Este punto de aquí viene a ser el mismo, el superior, el mismo punto de acá. El punto de acá viene a ser el mismo. Esta parte de aquí, como está circuito abierto, pues prácticamente no pasa nada por aquí. Y yo tendría que a mi salida, el voltaje de salida va a ser estos 34,3 voltios. Vengo acá, grafico 34,3 voltios. Y vendría a ser así mi señal. N baja. Y si yo sumo 34,3 voltios y 5,7 voltios, me va a dar los 40 voltios. Pico a pico, sigo teniendo los 40 voltios iniciales. La señal ha sufrido un desplazamiento, incluso con una fuente, pero ese es el efecto que hace en los dos casos, con fuente o sin fuente, la onda se mantiene, la señal o el tipo de onda solo que se desplaza bien sea para arriba o para abajo, dependiendo de cómo está, de qué efecto tiene la fuentecita. Y ustedes verificarán que estén de acuerdo a sus cálculos con el voltaje pico a pico. Si el voltaje pico a pico les sale el mismo valor, estaría, por decirle, un 20-30% correcto, pero ahora que si les sale menos 34 por abajo y 5,7 arriba, algo pasó en el cálculo o de pronto se confundieron con los signos de los elementos. Yo les he dicho, bueno, yo me manejo así, cruzando el elemento, tomo el valor. Pero si ustedes, o sea, hay que mantener el mismo estándar. También pueden decir, bueno, antes del elemento cojo los signos que estén antes del elemento, pero cojo todos los signos que estén antes del elemento para hacer mi malla y mi igual a cero. Eso se suele llamar, o sea, tomar antihorario, horario, las señales y todo lo demás, pero al final es lo mismo. Pero lo que sí no pueden hacer es, por ejemplo, toma aquí el valor negativo y de ahí acá paso el elemento, toma el positivo, ahí sí están haciendo cosas incorrectas. Eso era lo que quería ver por hoy. No sé si tengan alguna pregunta, alguna duda, algo que quieran, no sé, que les explique un poco mejor. Yo he tratado de hacer igual analogías, la idea es que lo complejo lo vean fácil, porque sí, eso les va a servir mucho afuera también, porque a veces uno ve cosas demasiado complejas que si lo tendemos a ver en la parte fácil es simplemente tener claros los conceptos y de ahí todos puede seguir funcionando normal. No sé si tengan alguna pregunta. Y están igual que las clases presenciales. ¿Tienen alguna pregunta? Nadie. En la prueba sí les ha de aparecer las preguntas. Listo, estimados. No les quito más su tiempo, les agradezco. Como les dije, bueno, les tendré presente que asistieron presencialmente a esta. Y estudien, revisen diodos, rectificadores, tengan claro la ecuación del diodo, tengan claro también les dije el tema de código de colores, que algún ratito va a aparecer eso. Polarización inversa, polarización directa, esos análisis pequeños, igual en lo que es transistores, no se ven tan complejos como en otras materias de mallas y cosas así, pero tengan claro estas pequeñas mallas o pequeños nodos que aparecen, o pequeños nodos, tengan claro eso, porque igual transistores va a ser tendremos unas pequeñas mallas por ahí, un nodo donde entra corriente de base, corriente de colector y emisor y cosas así, pero no son tan complejas como en otras materias, así que igual les pido que revisen. Les dije igual el deber 2 está para el 29 de diciembre, creo. Estaba revisando porque pensé que les puse 29 de noviembre, pero está para el 29 de diciembre. Pero por lo menos avancen esta parte que dice recortadores, sujetadores.
Y si tienen alguna duda, igual está el Teams, me contactan y ahí podemos solventar. Eso es. Les agradezco mucho. No sé si nadie más quiere hablar. Ahí vayan a ver el concierto, la parte final. Cuídense.